Hacía muchísimo tiempo que el mundo había sido conquistado por los hombres en su incesante búsqueda de tierra fértil y riquezas. Pero aquellas cumbres, lugar donde aparecieron los primeros humanos, siempre se mantuvieron alejadas de cualquier intento de dominio. Muchas son las aldeas que habitan al pie de las altas montañas que mantienen oculto el valle, y sus habitantes, los hombres salvajes, llevan tanto tiempo aislados del mundo que todavía hoy conservan el fiero aspecto de los primeros hombres. Viven de la providencia de la tierra y visten burdas pieles que obtienen de la caza. Recelan de todo el que se adentra en sus tierras y reniegan de cualquier trato con el resto de reinos. Pero no te equivoques. Vivir bajo la montaña no es para nada sencillo, pues el manto blanco cubre sus tierras durante todo el año. La tierra es virgen, pero imposible obtener ningún fruto de ella. Cuando los vientos de la montaña aúllan y la caza se torna prácticamente imposible, viajan a donde les lleven las nieves y recurren al hierro para conseguir lo que necesitan. No es extraño ver cómo los reinos vecinos se preparan para el embiste de los temibles salvajes cuando presienten la llegada del invierno, aunque muchos de ellos, hastiados de la eterna lucha que tanto gusta a los salvajes, abandonan sus villas y los diezman, dejando en el linde de sus tierras enormes carros provistos de alimentos, animales, telas y todo cuanto han sido capaces de cosechar por evitar que se adentren en sus tierras. Tal vez esa sea la razón por la que el valle siempre se ha mantenido en secreto, a la codicia del resto de los hombres que viven en las ciudades de altas murallas, que miran con ojos desinteresados los fríos baldíos de los salvajes. No tienen ni idea del tesoro que custodia la ignorancia de los salvajes. Pero a pesar de su fiereza, siempre ha habido algo a lo que los salvajes han temido, y ello es, sin duda, la oscura gruta que atraviesa la montaña. La sola mención de la oscura senda es capaz de amedrentar al más bravo de los guerreros, y es que no hay antorcha que sea capaz de iluminar más allá de las enormes estatuas de piedra que custodian la entrada. Quienes se han adentrado jamás han regresado. Es su camino para las almas de aquellos que no merecen cruzar al otro lado del puente, de los condenados a ser devorados por la montaña y morar en su vientre, entre sombras y llamas, por el resto de la eternidad. Pero si toda senda lleva a algún lugar, ¿a dónde conduce la gruta? ¿Qué secretos aguardan tras la montaña? Solo en una ocasión, hace mucho tiempo, vieron a un extraño salir de las profundidades de la montaña, alguien tan maldito que ni hombres ni bestias se atrevieron a interponerse en su camino. Atravesó las nieves y desapareció para siempre, dejando atrás la leyenda de aquel a quien los salvajes bautizaron con el nombre de Oborg, el que camina entre los muertos. La primera vez que le vi, lloraba desconsolado en los brazos de su madre. Apenas un recién nacido, cuyo llanto, auspicio de mi llegada, clamaba a las bestias que yo amedrentaba con mi presencia. Hace tanto tiempo que habito en este mundo que apenas presté atención a la insignificante criatura. No guardo ningún recuerdo del tiempo en que yo fui como tú. Yo también sentí temor, pena, alegría, tristeza, incluso tal vez esperanza, pero todos aquellos sentimientos se perdieron con el paso del tiempo. No soy más que un heraldo del destino, ese viejo insensato que corroe las almas como la incansable corriente que pule y escupe las piedras del río de la vida. Y yo, como mísero rufián, aguardaba acechando su alma
para cobrar peaje. Tomé la mano de la joven y ella luchó, como todos cuando sienten que estoy cerca. Arañan, muerden, gritan y se aferran a su cuerpo con la inútil esperanza de desandar lo andado, de caminar por un mundo que creían pertenecerles. Pero mis manos, como las de un maestro artesano, están demasiado curtidas como para dejarlos marchar. Por ellas han pasado vagabundos, mujeres, niños y ancianos, bravos guerreros, esquivos rateros y reyes, o incluso aquellos que alguna vez se creyeron dioses. Nadie escapa. Pero aquel pequeño, de mirada esmeralda, logró lo que nadie antes que él. Tomó mi mano y me miró. Nadie me toca, nadie me ve, pero él hizo ambas. Ignoré a la madre y entonces lo sentí. A pesar de que las fieras humedecían la tierra con la saliva de sus fauces por saborear el aroma de aquella criatura indefensa, no existía ningún peaje que albergase aquella alma sentenciada a tan aberrante muerte. Asió mi manga y dejó de sollozar. Yo dejé tranquila a la joven que lo soportaba y le permití vivir un tiempo más, pese al infierno que sintió por eludir su peaje, aunque a ella no le importó. Tomó su cuchillo y lo blandió contra las criaturas que rodearon a ambos, como un hambriento ante un banquete. Por primera vez bajé mi capucha y descubrí mi rostro a aquellas bestias. Al verme, huyeron dejando sola a la criatura. Jamás he velado por nadie como lo hice por aquel niño, hasta que llegó el anciano. Él no pudo verme, pero ambos escuchamos las últimas palabras de aquella madre moribunda. Protégelo. No te imagines un tronco repleto de agujeros de gusano, ni una ciudad como la de los hombres que habitan más allá de las montañas, infesta de ratas, ladrones y con olor a orín en sus calles. Alicorn es el hogar de los Narin, y eso, mi querido amigo, significa una vida sencilla basada en el respeto por la naturaleza y el amor hacia las viejas costumbres. En las noches de rayos y centellas cuentan a sus hijos que en los albores del tiempo cayó desde los cielos una semilla tan grande que cuando llegó al suelo creó las altas cumbres que rodean el valle, para proteger a sus habitantes de los terribles salvajes que viven al otro costado de las montañas, y que de la semilla brotó el gran árbol en el que hoy viven a salvo de los peligros que les acechan. Si hubo algo de cierto en aquella historia, es que el árbol que surgió de la semilla es tan sumamente alto que incluso las nubes quedan atrapadas entre sus enormes ramas, que llegan más allá de donde alcanzan las miradas. Aunque los Narin, que así se llaman, son una raza pacífica y bastante orgullosa, evitan a toda costa el contacto con el resto de seres que habitan el mundo. Procuran guardar el secreto de su existencia, imponiendo entre los suyos severas leyes que evitan que ni tú ni yo mismo podamos llegar más allá de la gruta que abre paso a su mundo. Aunque no sean criaturas sedientas de sangre, como ocurre con los salvajes, aquellos de entre los suyos que poseen un corazón inquieto y dotes para la caza son ordenados exploradores y viven al acecho de cualquiera que se atreva a cruzar a su lado de la montaña. Por curioso que te parezca, no todos los Narin que conozco, y son un buen puñado, estarían dispuestos a dispararte una flecha por salvaguardar el secreto de su existencia. Sí es cierto que son astutos y muy esquivos cuando se lo proponen. Mas no les hagas favor alguno y esperes gratitud, pues también son arrogantes como un príncipe de Poniente,
aunque, si te soy sincero, no es de extrañar que no sea de su interés lo que suceda a este extremo del mundo. Para ellos no hay nada más importante que su preciada paz. Ah, y ese gigantesco árbol en el que viven, todos metidos en esos agujeros a los que llaman hogar, alejados de cuanto les rodea. Y en uno de esos agujeros vive el que salvó a aquel sobre quien trata este relato, un viejo Narin que, como buen anciano, transmite su buen saber a un puñado de inquietos jóvenes que le prestan atención con devoción. Con él aprendían los principios más elementales de su pueblo, pero también conocimientos tales como el arte de la caza, el aprendizaje sobre las plantas y la no menos importante de las enseñanzas, el conocimiento sobre el equilibrio. Podría decirse que aquel hogar era como la mayoría de los agujeros que poblaban el colosal tronco del árbol, pero si había algo que lo diferenciaba del resto, era sin duda que estaba abarrotado de grandes estanterías repletas de viejos y polvorientos tomos de todo tipo que el propio profesor, que así lo llamaban el resto de sus conciudadanos, fue acumulando a lo largo de los años. Uno podía perderse la vida entre las páginas de los manuscritos que atesoraba el anciano en la suerte de biblioteca en que se había convertido su hogar. Y allí estaba, sentado en su cómoda silla, con la cabeza gacha y la espalda encorvada sobre uno de aquellos enormes libros, que se le iban antojando cada vez más pesados a medida que pasaba sus años, ante aquellos pupilos a quienes siempre leía con entusiasmo. Al viejo Cormilio le costaba dormir en su yacija al acabar el día, y cuando por fin rendido ante el sueño caía, era a la hora en que desde sus nidos hambrientas cantaban las crías. Tan harto estuvo el pobre y viejo Cormilo que con un palo quebró los nidos y adiós a los pajarillos. Los jóvenes Narin rieron con las palabras del profesor. Cuando sus risas cesaron, éste continuó. Con la conciencia no muy limpia, el viejo Cormilio durmió hasta el final del día. Sin nada que le perturbara, dejó abierta la ventana para que algún grillo entrara. Con qué magnífica serenata hizo el bicho que roncara. Ante las rimas, el profesor, los jóvenes aplaudieron y volvieron a guardar silencio para que continuara leyendo. Pasó tan buena velada que la noche siguiente el viejo volvió a dejar abierta su ventana, deseoso de que el grillo divino por ella entrara. ¡Malditos!, gritó Cormilo, cuando llegó el bicho con familia y amigos. Al día siguiente, no sin razón, llamaron al viejo Cormilo el chiflado, cuando lo vieron subido al árbol montando un nido. Las lecciones del anciano eran muy controvertidas y hacían que los jóvenes aprendieran de formas muy divertidas toda clase de materias y principios. Algunos Narin, ancianos, desaprobaban sus métodos, pero ninguno se quejaba, ya que era el único en disposición de enseñar a sus descendientes, mientras que el resto dedicaba su tiempo a sus respectivas ocupaciones. Bueno, dijo el profesor al cerrar el pesado libro, mientras observaba a un joven que se encontraba en el rincón más alejado de la estancia. ¿Qué crees que nos intenta decir el viejo Cormilo? El niño en cuestión era lerno. Tenía el pelo largo y muy oscuro, a diferencia de sus compañeros. Él era medio salvaje y sus rasgos le delataban tanto que trataba siempre de sentarse a una distancia prudente del resto de sus compañeros Narin, quienes sentían repulsa o simplemente miedo. El muchacho, que no estaba prestando atención al anciano, miraba a través de la ventana que tenía a su lado, hasta que el continuo silencio de sus compañeros y sus furtivas miradas le dieron a entender que el profesor se estaba refiriendo a él.
Cuando se percató, abandonó la ventana y miró al profesor con aquellos ojos que relucían con el color de las esmeraldas, único rasgo que su madre le legó y que era envidia de muchos Narin por ser considerado un don extraño y muy apreciado. Nos dice que hay que cerrar la ventana, aunque la de mi alcoba es tan pequeña que ni siquiera tiene puerta, respondió el joven. Todos sus compañeros rieron, incluido el profesor, que dejó a un lado aquel pesado libro y se levantó con esfuerzo de su asiento. Querido muchacho, habló el anciano, mientras se paseaba entre las hileras de taburetes de sus pupilos. El viejo Cormilo nos explica la propia esencia del equilibrio. El profesor tenía en su rostro las arrugas que sólo una vida dedicada a la enseñanza puede conferir. Cuando su maestro murió, tuvo que ocupar su lugar desde bastante joven. Han sido tantas las generaciones que han gozado de sus lecciones que incluso su propio nombre terminó perdiéndose entre las páginas de alguno de los libros que tan fervientemente custodia. Cuando el viejo mató a todos los polluelos, alteró el equilibrio. No habiendo ningún ave que los amenazase, los grillos proliferaron para estorbar al anciano. Pero hay algo más oculto entre sus palabras. ¿Sabrías decir el qué? Volvió a preguntar al muchacho. Él intentó restaurar el equilibrio, respondió el joven. El profesor asintió lentamente con su cabeza. De nada sirve que el viejo corrija los errores cometidos si él mismo es quien no encaja. Los niños empezaron a intercambiar preguntas en voz baja cuando oyeron sus palabras. Luego prosiguió con su discurso. Todo estaba allí mucho antes de que Cormilo llegase para construir un hogar en el que dormir. Rompió el frágil equilibrio de los pájaros, de los grillos y de todo cuanto molestaba al anciano. El profesor se acercó al Lerno con paso calmado mientras daba su discurso. Todos los seres del mundo lo habitan por un motivo. En ello consiste el equilibrio. Acabó su discurso el anciano profesor cuando se detuvo ante el muchacho, que le miró con aquella expresión de felino. Creo que por hoy ya ha sido suficiente. Sabed que dentro de poco tendrá lugar la gran cacería. No es un asunto que podáis tomar a la ligera. Regresad a vuestros nidos antes de que la noche los llene de grillos. Todos los jóvenes Narin recogieron sus enseres y abandonaron rápidamente el lugar entre cuchicheos y murmullos. Todos salvo uno. El mestizo, que estaba sentado ante el profesor, observaba cómo sus compañeros atravesaban el umbral de la puerta para regresar al hogar de sus familias. El anciano esperó pacientemente hasta que el último de ellos se marchó cerrando tras de sí la puerta con un sonoro portazo que resonó entre las hileras de armarios. Mi querido Lerno, ¿qué es lo que tanto te aflige?, preguntó el profesor. Me gustaría ser como ellos, respondió el muchacho, quien volvió a mirar a través de aquella diminuta ventana. El profesor se acercó y se inclinó junto al Lerno para observar el exterior, donde varios niños se alejaban mostrándoles la espalda mientras ascendían por la larga escalinata en dirección a sus casas. A su derecha, la silueta de las altas cumbres nevadas que se fundían con el azul del cielo capturó su atención. Entiendo a qué te refieres, dijo después de un tiempo. No, negó Lerno volviéndose hacia el profesor. No lo comprende, usted no es distinto a ellos. No hay nada de malo en ser diferente. Créeme, te lo dice un viejo y arrugado Narin. Pero también te lo diría si fuera un hombre. Mis ojos siempre te verán tal y como en realidad eres. Lerno agradeció las palabras del anciano, pero su sonrisa menguó tan pronto como afuera algunos de aquellos jóvenes Narin rieron al señalar hacia la ventana. Todo el mundo me odia, se lamentó el muchacho bajando la vista al suelo. El profesor
puso una mano sobre su hombro y señaló con la otra hacia la diminuta ventana. Solo los amigos de verdad te verán tal y como eres, sin importar desde qué ventana te miren. Trató de tranquilizarlo el profesor. Si no, echa un vistazo a sus ojos y dime qué ves en quien se esconde bajo la ventana tratando de no ser descubierto. Lerno se alzó sobre su taburete y estiró el cuello para tratar de mirar bajo el alféizar de la ventana, donde descubrió a un narín de edad similar a la suya, que le observaba con ojos avispados mientras le hacía señas con una mano. Cuando cruzaron sus miradas, el joven narín le dedicó una amplia sonrisa que lo contagió e hizo que olvidara por completo aquellas diferencias que les separaban. Cuando éste se percató de la presencia del profesor, que yacía de pie junto al mestizo, volvió a esconder su cabeza bajo la ventana con temor. Lerno no pudo evitar soltar una carcajada cuando vio su reacción. Luego miró al profesor, pero éste estaba absorto, con la vista perdida en algún lugar entre las montañas. —¿A qué estás esperando? —dijo de pronto el profesor. —Nunca hagas esperar a un amigo. En muchos aspectos, Lerno era como cualquier otro joven de entre los narín, salvo por el hecho de que el padre del muchacho era un humano al que nadie conocía y del que había heredado ciertos rasgos que lo diferenciaban del resto. Tenía mayor semejanza a un felino que a un narín, y sus orejas eran perfectamente redondas, a diferencia de las de los narín, que eran algo pequeñas y pegadas a la cabeza. Su nariz, prominente y recta, contrastaba con la de aquellos que la tenían algo regordeta, pero a pesar de las diferencias, esto no era el motivo por el que las gentes de Alicorn trataban de poner tierra de por medio cuando se encontraban con el chico. Aunque Lerno no era del todo consciente, su madre fue condenada a un exilio impuesto por contravenir los deseos del Consejo de Ancianos, y es que no hay nada en el mundo que los narín odien tanto como odian a los humanos, con los que ella decidió emprender una aventura amorosa que culminó con su muerte. Cuando perdió el derecho a vivir entre los suyos, también lo haría la criatura que trajo consigo, a la que ningún narín se atrevió a tocar, ninguno salvo uno. El viejo profesor acogió al muchacho y lo cuidó lo mejor que supo, a pesar de que aquello significaba perder su lugar en el consejo, sin ningún nombre ni posesión más que la esperanza de que algún día aquellas gentes lo aceptaran en su seno como a uno más. El profesor se entristeció de pronto, pero se sintió orgulloso por el joven en que se había convertido tras los años que habían compartido el uno al lado del otro. Lerno se despidió del profesor, dejándolo solo entre sus pensamientos, y salió al encuentro de su amigo, que seguía escondido bajo la ventana. —El profesor te echa de menos —le espetó Lerno con gesto serio. El pequeño narín dio un brinco y lo miró con los ojos muy abiertos. Al ver que estaba solo, le dedicó una amplia sonrisa que le sirvió a modo de respuesta. Halby era un narín con un carácter distinto. No es que fuera diferente al resto, pero su personalidad contrastaba con el resto de los de su raza, como lo hace el día con la noche. Extrovertido cuanto menos, pasaba la mayor parte de su tiempo gastando bromas y riendo, aunque en muchas ocasiones le trajera más de una reprimenda. No le importaba en absoluto lo que el resto pudiera pensar de su inusual comportamiento. Tal vez ese era el motivo por el que Lerno se sentía cómodo con el joven narín, con el que llegaba incluso a olvidar su aspecto y las diferencias que los separaban. Pasaban largas jornadas explorando los rincones del árbol y hacían travesuras cuando se rebelaban contra el aburrimiento que suponía pasar el día entero sobre un gran árbol con demasiada paz. Y es que los jóvenes en su edad tenían prohibido descender sin que un adulto los acompañase. Ambos compartían aquellas largas horas
a escondidas en un agujero que había permanecido abandonado durante mucho tiempo. No es que sobraran los agujeros en el árbol, sino más bien lo contrario. Familias de muchos miembros vivían aglutinados en míseros espacios en los que no cabían ni estando derechos. Pero aquel amplio, abandonado y polvoriento agujero había pertenecido a la madre del mestizo, y por ende nadie quería pasar ni un solo instante en él. Se suponía que el muchacho debería heredarlo, pero tras muchas discusiones entre el profesor y el resto de miembros del consejo, jamás se le otorgó tal derecho de nacimiento. Aun así, tanto el profesor como ambos jóvenes sabían que ninguno de aquellos orgullosos Narin osaría meter sus narices en aquel lugar. Para aquellos dos la arboleda se tornaba un insoportable remanso de paz. A excepción de las divertidas lecciones del profesor, el banquete que se celebraba al final de cada cacería y anunciaba la llegada del invierno, o incluso sus incursiones por el bosque en busca de las aventuras que tantas veces los pusieron ante el gran consejo. Pocas eran las alternativas existentes para pasar su tiempo. Las cacerías no eran eventos recurrentes, como sucede en la costumbre de los hombres, que cazan cuando aprieta el hambre o cuando pretenden saciar la ciega sed del ocio. Para las gentes del árbol, acabar con la vida de una bestia era como acabar con una parte de ellos mismos. Semejante sacrificio era premiado con el respeto y la admiración del pueblo por el acto cometido en pro del bien común, al que debía enfrentarse todo cazador que participase en la cacería. Cuanto mayor y más grandiosa era la presa, mayor la gloria del cazador. Lerno lo sabía. Había visto el modo en que los Narin trataban a aquellos que regresaban con las mejores piezas de caza. Aquel deseo había ardido en su interior desde que tenía conciencia. Y allí estaban los dos, rodeados de mugrientos y destartalados muebles, urdiendo fantasiosas conjeturas acerca de la próxima cacería, en la que ambos participarían por primera vez en sus vidas. ¿Crees que este año te dejarán ir a cazar?, preguntó Halby, mientras apuntaba a Lerno con un arco imaginario. Espero que sí, no me lo pueden impedir, respondió éste refiriéndose al consejo. El profesor dijo que no debía preocuparme por eso. Pero, sin un arco, ¿te has planteado cómo te las arreglarás para poder dar caza a cualquier cosa?, planteó Halby al percatarse de que le apuntaba con su arco imaginario. Al menos yo tengo el que me regaló mi padre, pero el profesor no tiene ninguno que poder darte. Ya idearé algo, dijo pensativo, observando a su amigo, como hago siempre. ¿Y si te tropiezas con alguna fiera? ¿No podrías defenderte con cuerdas y piedras?, concluyó. Lerno lo miró fijamente sin pestañear un ápice, con los ojos abiertos como platos mientras movía lentamente sus hombros, como una fiera que danza cuando está a punto de abalanzarse sobre su presa. Halby sentía un miedo atroz cada vez que el muchacho de rasgos humanos interpretaba a los salvajes de las historias que contaban a los Narin de niños. Bien por su sangre de salvaje o por sus facciones, Halby siempre corría mientras Lerno trataba de atraparle dando grandes saltos como lo haría una fiera. De cualquier manera, aquella particular cacería siempre terminaba entre risas. Recorrieron la estancia hasta terminar rendidos boqueando sobre el suelo, mirando al techo. Cuando todo pareció quedar en calma, en la apenas iluminada estancia, un inesperado crujido en el techo llamó su atención. Se mantuvieron observando y aquel crujido volvió a sonar sobre sus cabezas. Una pequeña fisura completamente recta quedó a la vista. Lerno dio una patada sobre el suelo. Algo se removió en el interior del techo e hizo que cubriera de polvo a su amigo. Este tosió y lo cubrió a insultos, pero guardó silencio cuando el techo sobre sus cabezas volvió a crujir nuevamente, dejando al descubierto una pequeña abertura. Ambos intercambiaron sus miradas
y sin mediar palabra empezaron a dar patadas contra el suelo. Lo que fuera que hubiera estado oculto en aquel lugar cayó a los pies de los chicos con un ruido sordo. Ambos esquivaron el objeto y trataron de alejarse tan rápido como pudieron. Cuando la nube de polvo se dispersó, se acercaron a escuadriñar de qué se trataba, sin poder separar la vista del objeto alargado. Parecía haber sido envuelto con prisas entre viejos trapos y un fino cordón de seda cuyos nudos discurrían a lo largo de lo que fuera aquello. —Lerno —dijo Halvey con voz temblorosa—, ¿crees que es lo que parece? Este le respondió con una mirada de emoción que no logró contener. —¿A qué esperas? —le urgió. Lerno asintió, y aunque en un principio dudó, empezó a desatar aquellos nudos por un extremo del objeto con sumo cuidado. Cuando se deshizo el quinto nudo, una parte del objeto quedó a la vista, mostrando la cabeza de un ave similar a una lechuza, con su afilado pico curvado tallada en madera. El cuello del ave se extendía a lo largo del cuerpo del objeto, que aún estaba oculto entre los pedazos de trapo. —¡Es un arco! —exclamaron al unísono al ver el pequeño espacio bajo el pico, que estaba dispuesto para albergar el extremo de una cuerda. Uno por uno fueron desatando el resto de nudos hasta que no quedó ninguno. Volvieron a cruzar sus miradas sabiendo que sólo restaba un paso para desvelar el resto. Halvey retiró sus manos y esperó a que Lerno diera aquel último paso. Cuando por fin apartó la polvorienta tela, el cuerpo de un arco largo, tallado en madera de cerezo, quedó completamente al descubierto. En su extremo contrario encontraron otra cabeza de lechuza exactamente igual a la opuesta, cuyos cuellos se retorcían recorriendo con sus plumas labradas el cuerpo de la madera hasta el agarre, que había sido tallado con la forma de unas alas entrelazadas. —¡Lerno! ¡Es impresionante! —saltó Halvey—. ¿Crees que fue el arco de tu madre? Lerno lo observó como si se tratara de un tesoro inalcanzable para él. —No puede ser —respondió, sin poder creer lo que tenía ante sí. Dijeron que habían quemado todas sus cosas. Tal vez alguien lo escondió aquí para que no lo encontrasen —supuso Halvey. De pronto la estancia quedó entre penumbras durante un instante, como si alguien hubiese atravesado velozmente la ventana, por la que entraba la única luz que iluminaba el lugar. Tanto Halvey como Lerno miraron hacia la ventana con una mezcla de temor y sorpresa, pero no había nadie. Lerno trató de envolver rápidamente el arco, pero su amigo se lo impidió sujetándole los brazos. —¿Pero qué haces? —lo increpó. —¿Qué ocurrirá si lo descubren? —le respondió. —¿Es que no te das cuenta? Trató Halvey de llamar su atención, que estaba puesta en la ventana. Apenas habíamos hablado acerca de cómo te las arreglarías en la cacería sin un arco, y va y nos cae uno encima. Es como si ella quisiera que lo tuvieras. Lerno lo miró con los ojos muy abiertos. El brillo en su mirada dejó entrever la tristeza que sentía en su interior. —Lo siento —se disculpó Halvey. —Tienes razón —lo cortó Lerno—. Ya no me importa que me vean con él, pero de poco me sirve sin una cuerda. —Eso no va a ser el problema —le alertó Halvey, señalando con sus dedos un lugar en la madera. —Fíjate en eso. Lerno miró el lugar que su amigo le indicaba. Unos diminutos agujeros amenazaban con acabar lentamente con el arco si no se le daba una solución a tiempo. —Creo que deberíamos llevárselo a mis padres —sugirió su amigo—. Ellos sabrán qué hacer. Además —añadió—, no nos sirve de nada sin esa cuerda. Desde que tenía uso de razón había querido participar en la cacería. Fantaseaba con ello cuando se encontraba a solas en la alcoba que el profesor le había procurado en el interior de su hogar. Allí urdía improvisadas trampas con cuerdas, que durante un tiempo enloquecieron al anciano y a sus visitantes. La aparición de aquel arco lo cambiaba todo por completo, pero aún había un asunto que le carcomía por dentro. Halvey, quien lo conocía bastante bien, se percató casi al instante. —¿Qué te pasa ahora? —le preguntó.
No querría molestar a tus padres, ni poseo nada que ofrecer a cambio. A nadie en aquella ciudad le entusiasmaba la idea de tener a un mestizo relacionándose con sus hijos, ni mucho menos verse sometidos al chismorreo de sus conciudadanos. Para aquellas gentes, tener un padre desconocido era tan grave como romper el equilibrio que con tanta devoción adoraban. Por suerte para el muchacho, los padres de su único amigo eran la excepción que confirmaba aquella regla. Halby ignoró sus palabras y se dirigió hacia la salida. —¿A qué esperas? —lo llamó, asomando su cabeza desde el otro lado de la puerta. —Aquí afuera hace un frío que espanta. Lerno envolvió el arco lo más rápido que pudo y se dirigió hacia la puerta, donde se detuvo un instante para dedicar una última mirada hacia el interior. —Gracias, mamá. Cuando el muchacho cerró la puerta, la casa de su madre se quedó en completo silencio, como si aquel lugar estuviera conteniendo el aliento hasta su regreso.